Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, bendiciones, mis amados hermanos. Sean ustedes bienvenidos a esta transmisión de día de Shabbat. Hoy es Shabbat Matot. Estamos en la recta final del libro que conocemos como Números. En hebreo es Bamidbar. Estamos ya en la recta final. Solamente una porción más y estaremos concluyendo el estudio de este libro. Pero bueno, no solamente eso, sino que estamos también dándole la bienvenida a un nuevo mes. Bueno, desde anoche, al caer la noche de anoche, le dimos la bienvenida a un nuevo mes en el calendario judío, que este es el mes de Ab. Es el mes de Ab, así que estamos pues avanzando. Ya el mes de Ab es el mes número 5 en el calendario. Después vendrá Elul y como sabemos Elul pues ya es prácticamente el inicio de la temporada de las santas convocaciones del otoño, porque Elul es ya la temporada de Teshuvah. Algo que tiene de particular el mes de Ab, el cual está iniciando, es que a través de la historia las más grandes tragedias que le han ocurrido al pueblo de Israel han sido durante el mes de Ab. Eh, es decir, como que algo tiene este mes, ¿verdad? Definitivamente algo tiene que pues siempre le han pasado a Israel tragedias en este mes. De tal modo que pues siempre iniciamos un mes pues poniéndonos en las manos del Eterno, rogando al Padre que nos bendiga, que nos prospere, que nos guarde. Pero en el mes de Ab es como que importante redoblar el esfuerzo, ¿no? A sabiendas que la historia nos señala que el mes de Ab ha sido un mes duro, ha sido un mes de prueba para nuestro pueblo, de tal modo que, pues bueno, atendamos a esta, atendamos la historia y redoblemos nuestro esfuerzo en la plegaria durante este mes de Ab. Y sobre todo, pues también preparándonos ya para recibir el mes de Elul, en donde comenzaremos la temporada de Teshuvah, del arrepentimiento. Cuando llegue el mes de Elul, pues estaremos haciendo transmisiones diarias, primeramente el Eterno, que nos conceda el Eterno en su misericordia, poder estar transmitiendo todos los días, como lo hicimos el año pasado, que transmitíamos pues muy temprano. No teníamos un horario fijo, pero pues a la hora que este servidor se despertaba, luego empezaba yo a transmitir a veces a las 5 de la mañana, 5:10, 5:30, qué sé yo. Eh, y fue pues un bonito tiempo de estar transmitiendo diariamente para orar juntamente con los hermanos, o mejor dicho hermanas, porque prácticamente siempre eran mujeres las que se unían con su servidor en ese horario. Aunque recuerdo algunas veces a mi hermano Dante, que también como que se despertaba temprano, también se unió algunas ocasiones. Entonces, bueno, ya llegará la temporada de Elul y llegarán esos días de pues levantarnos más temprano y de unirnos en las plegarias del arrepentimiento, preparándonos para el día más santo de todos los días, el día más solemne de todos, que es el Yom Kippur, eh, el cual se estará celebrando el día 10 del mes séptimo en el calendario judío. Así que bueno, todo esto, mis hermanos, es lo que viene pronto. Pero mientras llegan esas fechas, pues bueno, vamos a enfocarnos en lo de hoy, en lo que hoy nos corresponde. Y hoy nos corresponde continuar con nuestro estudio de lo que es la buena noticia de Yohanan.
Esto es el Evangelio de Juan, como es conocido. Y bueno, también en este libro estamos llegando a la recta final, estamos en los últimos capítulos. Hoy vamos a considerar la parte final del capítulo 18 que empezamos el miércoles pasado. Hoy vamos a ver la parte final del capítulo 18 y vamos a ver también parte del capítulo 19, ya que el tema del que vamos a estar hablando el día de hoy es precisamente este que ven ustedes acá, ¿verdad? Aquí en el título, Pilato conoce a Yeshua. De eso es de lo que vamos a estar hablando y pues digamos que este encuentro entre Yeshua, nuestro Santo Maestro, y Pilato, pues abarca estos dos capítulos de la buena noticia de Yohanan. Así que vamos a estar muy atentos ahí a estos dos capítulos. Saludos para todos los que ya están unidos. Shabbat Shalom para todos. Bendiciones. Un fuerte abrazo. Quédese con nosotros. No se vaya. Aprenda juntamente con nosotros de la palabra del Eterno. Bueno, vamos a poner aquí un videito que nos va a estar acompañando, que son precisamente escenas de lo que fue el encuentro entre Yeshua y Pilatos. Para que mientras estamos aquí explicando, bueno, usted puede estar viendo estas escenas que de alguna manera ilustran o pretenden ilustrar lo que fue el encuentro entre Su Majestad Yeshua y Poncio Pilatos, el cual pues era una especie de gobernador, de regente de parte del Imperio Romano, allí en el área de Judea. Ahí era donde estaba Pilatos a cargo. Así que, pues bueno, vamos a empezar entonces con nuestro tema de hoy, mis hermanos. Y lo que vamos a ver, acerca de este encuentro, mire, Yeshua, nuestro Santo Maestro, tuvo, digamos que, muchos encuentros con muchas personas. De hecho, hace tiempo tuvimos una serie de estudios que la titulamos así, ¿verdad? Encuentros con Yeshua. Y en esa serie de estudios, pues analizamos de una manera muy cercana cada encuentro que Yeshua tuvo con diferentes personas y que son narrados en los diferentes evangelios. El encuentro con Nicodemo, ¿verdad? Con la samaritana, el encuentro con Zaqueo, el encuentro con aquel centurión romano, el encuentro con la viuda de Naín, y bueno, hay muchos encuentros que Yeshua tuvo. Sin embargo, este encuentro con Pilato, la verdad no recuerdo yo haberlo incluido en aquella serie de estudios. Y no lo incluimos, pues seguramente porque, pues digamos que el final de este encuentro no es un final feliz, ¿verdad? O sea, no es un final, digamos, positivo. Cuando desarrollamos esa serie de estudios, pues lo hicimos pensando en los encuentros que Yeshua tuvo y en los cuales, pues, él tuvo como propósito, eh, pues, digámoslo así, revelarse a aquellas personas, que aquellas personas tuvieran un cambio en sus vidas debido al encuentro que tuvieron con Yeshua. Y entonces, pues sentíamos que el encuentro con Pilatos no llenaba ese requisito. O dígame usted qué piensa. ¿Usted qué piensa del encuentro que Yeshua tuvo con Pilatos en ese sentido? Cuando analizamos nosotros el encuentro de Yeshua con Pilatos y tomamos la información que nos brindan
los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando hacemos un análisis de esto, pues pareciera incluso que Pilatos era un buen hombre. Pareciera que Pilatos, pues, en todo momento, él trató de apoyar a Yeshua, lo defendió, intercedió por él, hizo muchas cosas por él. Entonces pareciera que Pilatos era, pues, incluso hasta un simpatizante. No, yo no me atrevería a decir un creyente, ¿verdad? Pero un simpatizante de Yeshua. Por ahí encontramos un dato respecto a la mujer de Pilatos, que pues la mujer como que tuvo una revelación y la mujer incluso le dijo a Pilatos: oye, no tengas tú que ver nada con este hombre, porque ella se le reveló en sueños que él era un hombre justo. Y entonces todos estos ingredientes nos llevan, ¿verdad?, a la reflexión, nos llevan pues al análisis de si Pilatos, pues qué clase de persona era. Y repito, si tomamos solamente la información que nos dan los evangelios, pues eh, se pudiera llegar a la conclusión de que Pilatos no era tan mala persona. Pero bueno, cuando se analizan los datos que nos proporciona la historia, pues ahí cambia, ¿no? Ahí cambia totalmente, porque la historia, sobre todo la historia judía, pues revelan cosas terribles de ese hombre llamado Poncio Pilatos. En fin, no estamos aquí haciendo un juicio sobre Poncio Pilatos, pero sí tratando de analizar ese encuentro que Pilatos tuvo con Yeshua. Nuestro título dice: Pilato conoce a Yeshua. Bueno, lo conoció, sí, tuvo un encuentro con él, eh, habló con él, y como ya dijimos, hizo otras cosas por él o por Yeshua. Por las palabras de su esposa, quizás más que nada por eso, Pilatos trató, intentó, ¿verdad? Librar a Yeshua pues del juicio que estaba enfrentando. Sin embargo, pues no lo hizo. No lo hizo, y finalmente recordemos que es Pilatos quien entrega el decreto de muerte sobre Yeshua. Los judíos no podían hacer eso. Tenía que ser la autoridad romana, en este caso Poncio Pilatos, quien autorizara, quien diera el papel, el decreto, la orden para ejecutar a Yeshua, y pues Pilatos la entregó finalmente, no sin antes lavarse las manos, aquella icónica acción de Pilatos, ¿no? Que la podemos ver aquí en el video, lavándose las manos. Como diciendo: yo no soy responsable. O no como diciendo, porque de hecho lo dijo, ¿no? De hecho él dijo: yo limpio estoy de la sangre de este hombre. O sea, como que yo no tengo nada que ver con su muerte, o yo no soy culpable de su muerte. Pero él firmó la orden de ejecución. Bueno, entonces el encuentro entre Pilato y Yeshua lo podemos nosotros encontrar desde el capítulo 18, verso 28, ahí en el Evangelio de Juan. Después de que termina el amargo acontecimiento donde Pedro negó a nuestro santo maestro Yeshua, dice Juan capítulo 18, verso 28, que de ahí, de la casa de Caifás, llevaron a Yeshua al pretorio. Era de madrugada, ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así comer o participar del Pesaj. Recordemos que esta era la noche previa a Pesaj, y los judíos, sobre todo los líderes judíos, pues estaban
siendo muy cuidadosos de no contaminarse, para no violar las leyes, no de la Torah escrita, sino las leyes rabínicas que prohibían en este caso tener contacto con gentiles previo a celebrar Pesaj. Entonces salió Pilato a donde ellos estaban y Pilatos pregunta, ¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos le respondieron, si este no fuera un malhechor, no te lo estaríamos entregando. Pilatos les dijo, entonces desde aquí nosotros vemos a Poncio Pilatos en una actitud, digamos, de rechazo al juicio de Yeshua. O sea, desde que se lo presentan, desde que lo traen ahí, la forma que Pilato lo recibe y les dice, ¿por qué traen a este hombre? ¿De qué lo acusan? Y la forma en que dice Yohanan que ellos responden, si no fuera un malhechor no lo estaríamos trayendo. Bueno, esto nos habla ya de digamos, un conato de enfrentamiento entre Pilato y los líderes judíos. Y leyendo entre líneas, pues podemos darnos cuenta que definitivamente Pilato ya sabía quién era Yeshua. Ya quizás había escuchado de él, quizás lo había conocido o lo había visto en alguna ocasión. Finalmente recordemos que él era quien gobernaba la región de Judea, entonces él tenía que estar al tanto de todo lo que ocurría y seguramente que ya había escuchado y sabía acerca de quién era Yeshua. De hecho, quiero mencionar esto, de hecho existe una supuesta carta. Y quiero decir supuesta porque pues no es como que, ¿cómo les diré? No hay una certeza en este asunto. Esta es una carta, supuesta carta, que Pilatos envió al emperador de Roma en turno, que era Tiberio en ese momento, Tiberio César. Y esta carta se supone la tienen actualmente, está en poder del Vaticano, ¿verdad? Ahí, según esto, está ahí en el Vaticano y según pues hay copias que en algunas bibliotecas o las bibliotecas más importantes del mundo, se dice que hay las copias de esta carta. Ahora, ¿cuál es el contenido de la carta de Pilato al emperador Tiberio? Bueno, es una carta en donde Pilato habla de Yeshua. Ahora, ¿por qué estoy diciendo yo como supuesta carta? Bueno, se las voy a leer y ustedes podrán pues tener su mejor opinión acerca de este asunto. Pero recordemos que la historia la escriben los vencedores, ¿verdad? Y en este caso, pues esta carta la tiene Roma, o la ha tenido Roma, y Roma ha desarrollado una historia sobre lo que es el cristianismo, y entonces, pues, obviamente la carta, ustedes van a escuchar cosas que favorecen mucho la versión que precisamente Roma le ha dado al cristianismo. Y que sin embargo hay que decirlo desde ahorita, que varios de los datos que proporciona esta carta contrastan, ¿verdad? Incluso contradicen algunas versiones de historiadores judíos de la época de Yeshua. Pero bueno, déjenme les leo
la, la carta y ustedes pueden ahorita pues tener su opinión al respecto. Según es una carta inédita, ¿verdad? De Pilato a Tiberio César, escrita aproximadamente en el año 32 de la era común, en donde Pilato menciona a Yeshua y menciona un encuentro o un supuesto encuentro privado que tuvo con él. El original de esta carta, dicen, se conserva en la biblioteca del Vaticano, en Roma, y se pueden solicitar copias de esta en la Biblioteca del Congreso en Washington. ¿Okay? Es lo que se menciona aquí. En su calidad de carta del procurador romano de Judea al emperador en Roma. Este documento es considerado como oficial, obviamente, ¿verdad? Su texto íntegro es el siguiente. A Tiberio César. Vea. Apareció en Galilea un hombre joven que en nombre del Dios que lo envió predicaba humildemente una nueva ley. Entonces, fíjese desde ahí, ¿verdad? Una nueva ley. Primero, temí que su intención fuera sublevar al pueblo contra los romanos. Pero pronto se borraron mis sospechas. Jesús de Nazaret habló más bien como un amigo de los romanos que no de los judíos. Entonces fíjese ese dato, ¿no? Cierto día observé en un grupo de personas a un hombre joven que, apoyado en el tronco de un árbol, hablaba tranquilamente a la multitud que le rodeaba. Se me dijo que ese hombre era Jesús. Esto podía haberlo supuesto fácilmente por la gran diferencia que había entre él y aquellos que le escuchaban. Su pelo rubio y su barba le confirieron a su apariencia un aspecto celestial. Parecía tener unos 30 años. Nunca antes había visto una faz más amable o simpática. ¿Qué diferencia tan grande había entre él y los que le escuchaban, con sus barbas negras y su tez clara? Como no deseaba molestarle con mi presencia, proseguí mi camino. Indicándole, sin embargo, a mi secretario que se uniera al grupo y escuchara. Más tarde, mi secretario me informó que jamás había leído en las obras de los filósofos nada que pudiera compararse con las enseñanzas de Jesús. Me informó que Jesús no era seductor ni agitador. Por ello, decidimos protegerle. Era libre de actuar, de hablar y de reunir al pueblo. Esta libertad ilimitada provocaba a los judíos, los indignaba y los irritaba, no a los pobres, sino a los ricos y a los poderosos. Más tarde, escribí una carta a Jesús y le pedí una entrevista con él en el pretorio. Acudió. Cuando el nazareno apareció, estaba yo dando precisamente mi paseo matinal, y al mirarle, temblando yo con todo el cuerpo, cual un ser culpable, a pesar de que él estaba tranquilo. Sin moverme, admiré durante algún rato a este hombre excepcional. Nada había en él ni en su carácter que fuera repulsivo,
pero en su presencia sentí un profundo respeto. Le dije que él y su personalidad estaban rodeados de una contagiosa sencillez que le situaba por encima de los filósofos y maestros de su tiempo. A mí y a todos nos causó una honda impresión debido a su amabilidad, sencillez, humildad y amor. Estos, noble soberano, son los hechos que atañen a Jesús de Nazaret. Y me tomé tiempo para informarte de los pormenores acerca de este asunto. Opino que un hombre que sabe transformar el agua en vino, que cura a los enfermos, que resucita a los muertos y apacigua la mar embravecida, no es culpable de un acto criminal. Y como otros han dicho, debemos admitir que es realmente el Hijo de Dios. Tu obediente servidor, Poncio Pilatos. Bueno, ese es entonces pues el supuesto contenido de la supuesta carta que Pilatos le escribe al emperador Tiberio César acerca de la persona de Yeshua. Entonces, como les decía, pues haciendo un análisis de la supuesta carta, definitivamente encontramos varias contradicciones muy importantes. Quizás la contradicción más importante es que en la carta Pilatos dice que Yeshua pues no es culpable de ningún acto criminal. Y entonces, ¿cómo se explica que finalmente él lo mandó a ejecutar? Porque como ya dijimos, Pilatos fue quien firmó la orden de ejecución. Y eso pues es una contradicción muy seria. También, pues, si él estaba tan convencido y si realmente él está escribiendo esto al emperador, pues nos hacemos la pregunta, ¿cuál sería el propósito real, ¿no? ¿Cuál sería el propósito de esta carta? ¿Para qué Pilatos le escribiría al emperador? Recordemos que los evangelios dan testimonio de que finalmente lo que llevó a Pilatos a tomar la decisión de ejecutar a Yeshua fue la amenaza de los líderes religiosos judíos de acusarlo con el emperador. Entonces hay una contradicción ahí. ¿Cómo es que la amenaza de acusarlo con el emperador, dicen los evangelios, pues casi obligó, ¿verdad?, a Pilatos a firmar la orden de ejecución? Y luego escribe una carta donde él habla acerca de Yeshua y dice que era un buen hombre y que está convencido de que realmente era el Hijo de Dios. Y hay mucha contradicción. Y bueno, la verdad, en mi opinión, pues eso es una manipulación. Ese famoso documento o esa famosa carta no es más que un recurso para manipular y para establecer pues lo que en este caso el Imperio Romano quiso establecer respecto a la persona de Yeshua. Incluso en su apariencia, ¿verdad? Porque si se dieron cuenta, en la carta habla hasta de la apariencia física de Yeshua. Y pues contrasta mucho con la apariencia que dan los historiadores judíos y contrasta mucho con las evidencias históricas o arqueológicas que se han encontrado de los judíos de la época de Yeshua. Entonces, pues bueno. De todos modos quise compartirles, ¿verdad?, la lectura de esta carta porque nos ayuda dentro del tema que estamos tratando hoy,
ya que les comentaba ahorita que estamos en el capítulo 18 de Juan, que probablemente Pilatos había conocido antes a Yeshua. Y digo porque como gobernante, él tenía que haberlo conocido, tenía que haber escuchado de él, tuvo que haber comprobado en su momento, eso sí definitivamente, tuvo que haber comprobado de que Yeshua no fuera una amenaza para Roma. Eso lo tuvo que haber él indagado. Entonces, seguramente sí sabía de Yeshua, sí lo había conocido, por lo menos lo había visto, con seguridad. Entonces llegan los líderes judíos, le llevan a Yeshua, comienza ahí como que el debate, la discusión. Pilatos les pregunta por qué lo traen, de qué lo acusan. Eh, Ellos dicen, pues no te vamos a traer ningún inocente, te estamos trayendo aquí a un delincuente. Entonces Pilato les dijo, bueno, pues si es un malhechor, si es un delincuente, pues júzguenlo ustedes. Júzguenlo ustedes. Ustedes también tienen sus propias leyes. Y es ahí donde los líderes religiosos le dicen, nosotros no estamos autorizados para darle muerte a nadie. Desde ahí ellos ya están mostrando sus intenciones de que querían que Yeshua fuera ejecutado. Y bueno, entonces dice Juan 18:33 que Pilato entró de nuevo al pretorio, manda llamar a Yeshua y le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Yeshua le contestó, ¿dices esto por ti mismo o otros te lo han dicho de mí? Pilato le respondió, ¿acaso soy yo judío? ¿Te parezco que soy un judío? Tu pueblo y los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? ¿Sí? Lo cuestiona, ¿qué has hecho? Yeshua le dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi gente estaría combatiendo por mí para que no fuese entregado. Pero mi reino no es de aquí. Recordemos que hay un momento en la detención de Yeshua en donde Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Malco dice que se llamaba, ¿no? Y recordemos que Yeshua reprendió a Pedro y le dijo, guarda tu espada, ¿sí? Guarda tu espada, no es así. No es así como vamos a combatir, no es así como se va a cumplir el propósito del Padre. Otro evangelio da testimonio que Yeshua le dijo a Pedro, ¿acaso no crees tú que si esto fuera necesario, si ese fuera el plan, yo oraría al Padre y me enviaría 12 legiones de ángeles, rapidísimo? Pero no es así. Ese no era la forma, ¿sí? O no era el tiempo. Porque viene un tiempo donde Yeshua efectivamente vendrá con espada desenvainada en su regreso. Pero en ese momento no era de esa manera. El propósito de la primer venida de Yeshua se tenía que cumplir y él tenía que ser llevado a la muerte como él mismo lo había declarado en varias ocasiones cuando dijo es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores. Es necesario que seas crucificado, que muera, que sea sepultado y que resucite al tercer día. Todo eso se tenía que cumplir. Entonces, en ese sentido, digamos que Pedro al sacar la espada, pues realmente estaba siendo un obstáculo, un estorbo para que se cumplieran
los planes del Eterno y de nuestro Redentor Yeshua. Y ahora, en su diálogo, en su encuentro con Pilatos, Yeshua le dice, si mi reino fuera de este mundo. Entonces, ¿qué tenemos que entender cuando él dice, mi reino no es de este mundo? ¿Cómo tenemos que entender esas palabras si la Escritura nos dice, a través de los profetas, que Yeshua va a reinar sobre esta tierra, que Yeshua va a reinar sobre este mundo? Entonces, ¿por qué él dijo, mi reino no es de este mundo? ¿Cómo debe ser entendida esta frase? Si mi reino fuera de este mundo, mi gente estaría combatiendo por mí, ¿verdad? Para que yo no fuese entregado. Pero mi reino no es de aquí. Bueno, esta frase debe ser entendida que Yeshua está hablando del sistema, está hablando de la forma en que se hacen las cosas en este mundo. No que su reino no vaya a ser en este mundo. Definitivamente Él va a reinar sobre esta tierra y sobre este mundo. Pero Él está diciendo que su reino no es como los reinos de acá, que no se mueve ni usa los métodos ni usa el sistema que usan los reinos de este mundo, de esta tierra. Eso es lo que él está diciendo. Pilatos entonces le dijo, entonces sí eres rey, o sea, estás aceptando que eres rey. Y Yeshua le dijo, sí, como tú lo dices, soy rey, y yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Y esto a Pilato le dejó así como, pues, como diríamos, como sorprendido, como quizás hasta interesado, porque Pilato dijo, ¿qué es la verdad? Y dicho esto, se dio la vuelta y volvió a salir donde estaban los líderes judíos. Y les dijo, yo no encuentro ningún delito en este hombre. Lástima que no se quedó a escuchar, ¿no? la respuesta a su pregunta, porque él preguntó, ¿qué es la verdad? Nada más que se dio la vuelta y se fue. Quizá Yeshua le hubiera contestado. ¿Qué creen que le hubiera contestado Yeshua a Pilato? ¿Qué es la verdad? Yeshua le hubiera dicho, yo soy la verdad. ¿Sí? Porque Él es la verdad, ya lo había declarado en alguna ocasión. Sin embargo, al escucharlo hablar, Pilato dijo definitivamente, este hombre no es culpable de nada. Y va y le dice a los líderes, yo no encuentro ningún delito. Y bueno, aquí Pilato echa mano de un recurso y les dice, a ver, es costumbre entre ustedes que yo les ponga en libertad a un prisionero debido a la festividad del Pesaj. Así que, pues bueno, vamos a arreglar este asunto de una vez. ¿Quieren que les deje libre a este que es el rey de los judíos? Ahora, notemos esto, ¿no? Notemos que Pilato ya van al menos dos ocasiones que se refiere a Yeshua como el rey de los judíos. Esto quiere decir que Pilatos ya sabía, ¿verdad?, acerca de esto, ya había escuchado acerca de esto. Juan no da testimonio aquí por escrito de que ellos, o sea, que los líderes religiosos le hayan dicho a Pilatos que Yeshua se estaba proclamando como rey de los judíos. No. Incluso cuando Pilatos le pregunta a Yeshua, Yeshua le dijo, ¿de dónde sacas eso, no? ¿Por qué dices? ¿Lo dices por ti o lo escuchaste de otras personas? Y Pilatos hasta se enojó, ¿verdad? Porque dijo, pues que yo no soy judío, ¿no? Como para andar ahí en los chismes de judíos. Se molestó. Sin embargo, Pilatos vuelve a referirse a Yeshua como rey de los judíos. Lo estaba haciendo
de una forma irónica? Probablemente sí, probablemente se estaba burlando. Había una fuerte rivalidad entre Pilato, que era el gobernador de Judea, y los líderes judíos. Y esto es normal, ¿verdad? Pues recordemos, los líderes judíos eran gobernantes, ellos gobernaban Judea. Sin embargo, en ese momento el pueblo judío estaba sometido por Roma y entonces los líderes judíos se tenían que someter a Pilatos y obviamente eso no les gustaba en lo más absoluto. Y aprovechaban cualquier situación para manifestar su desacuerdo. Eran líderes que se rebelaban en contra de Pilatos y vaya, no había para nada una buena relación entre Pilatos y los líderes judíos. De tal modo que es muy probable que sí, que Pilatos estuviera aprovechando esta situación para burlarse de ellos y decirles, ¿verdad? ¿Quieren que les ponga en libertad al rey de los judíos? Y entonces ellos dijeron, no, no queremos que lo sueltes. Preferimos que dejes libre a Barrabás. Y Barrabás, dice esta versión, era un salteador. Otras dicen que era un criminal, ¿verdad? Que Barrabás, siempre han pintado a Barrabás como alguien de lo peor, ¿no? Pero recordemos otra vez que la historia la escriben los vencedores. Hoy precisamente estaba leyendo por ahí una publicación en internet de una persona, no recuerdo su nombre, pero es una persona muy, muy respetada y que historiador, y que dice, él da un consejo y dice, lean libros y lean muchos libros, pero sobre todo lean los libros que se escribieron antes de la Segunda Guerra Mundial. Como diciendo, después de la Segunda Guerra Mundial ya no confíen mucho en los libros, ¿no? Por lo que les decía, porque la historia la escriben los vencedores. Pero también si leemos libros anteriores, pues también depende de qué estés leyendo. Y obviamente, pues mucha de la literatura y mucha de la historia proviene de Roma y Roma pues fue en su momento un gran imperio, el imperio más poderoso que ha existido, del cual da testimonio la escritura, pero la misma escritura advierte contra el imperio romano, ¿verdad? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado respecto a la historia que hemos recibido de Roma. Y bueno, pasamos al capítulo 19, en donde nos dice que Pilato tomó a Yeshua. Estaba hablando de Barrabás, ya me iba a ir a lo que sigue. Estaba hablando de Barrabás y que Roma pues siempre ha pintado a Barrabás como alguien de lo peor, como un criminal terrible. Sin embargo, si comparamos o si hablamos de la historia judía nos habla de Barrabás como un luchador, nos habla de Barrabás como alguien pues un héroe, para que se entienda, ¿no? Como un héroe, porque Barrabás encabezó varias rebeliones en contra del Imperio Romano. Entonces, de hecho, el nombre Barrabás significa el hijo del padre. Y alguna vez dimos un estudio sobre Barrabás, Yeshua y Barrabás. Y hay algo muy interesante ahí. No es el tema hoy, pero usted puede buscar, informarse acerca de esto. Y hablando de Yeshua y Barrabás y haciendo una comparación con lo que ocurría en el Yom Kippur, en donde se presentaban dos animalitos, ¿verdad? Y uno
caía la suerte de Adonai, y uno de los animalitos era sacrificado mientras el otro era dejado libre en el día del Yom Kippur, y dos machos cabríos. Entonces, pues Yeshua y Barrabás de alguna manera están cumpliendo con esa parte de la escritura. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Lo menciono nada más como parte de la imagen que le han dado a Barrabás como un villano, como un criminal. Y bueno, los líderes dijeron: suéltanos a Barrabás. Y entonces dice Yohanan, Pilatos tomó a Yeshua y lo mandó a azotar. Mandó a azotarle. Desde aquí, pues, mire, los azotes que proporcionaban los romanos no era, obviamente no eran caricias, ¿verdad? O sea, los azotes que ellos proporcionaban y las armas que utilizaban para azotar a los prisioneros los dejaban pues casi al borde de la muerte, ¿verdad? Porque esos azotes desgarraban la carne, se traían pedazos de carne. El prisionero, después de los tradicionales 40 azotes, pues quedaban muy, muy mal heridos. Entonces Pilatos mandó azotar a Yeshua. Los soldados dice que le trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, lo vistieron con un manto de púrpura y se acercaban a él, se burlaban, le decían: salve, rey de los judíos, como el saludo característico que utilizaban ellos con su emperador, ¿verdad? Que le decían salve al emperador romano. Bueno, ahí lo hacían a manera de burla y saludaban así a Yeshua, y al mismo tiempo lo seguían golpeando. Vuelve a salir Pilato con los líderes religiosos y les dice, o sea, aquí tenemos que imaginarnos la escena, ¿verdad? Porque aunque estamos viendo imágenes acá, pues no necesariamente las imágenes nos transmiten cómo fueron las cosas exactamente. Pero lo que dice la escritura es que los líderes religiosos, recuerden, se quedaron afuera. Ellos no quisieron entrar al pretorio para no contaminarse. Entonces Pilato era el que andaba para adentro y para afuera, ¿sí? Yeshua sí lo tenían adentro del pretorio. Y entonces Pilato iba, hablaba con ellos, venía, hablaba con Yeshua y iba otra vez con los líderes religiosos. Entonces dice acá que sale, vuelve otra vez Pilato a salir y les dice a los líderes religiosos: mirad, aquí lo traigo afuera para mostrarles que no encuentro ningún delito en él. Salió entonces Yeshua, llevando la corona de espinas y el manto púrpura, y les dice Pilato: aquí tienen al hombre. Entonces Pilato quería que lo vieran así, humillado, ensangrentado, golpeado, ¿sí? Mal herido. Pilatos quería que lo vieran así como: a ver, aquí está el hombre, esto querían, esto quieren que haga con este hombre. Pero eso no fue suficiente. Dice la escritura que cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias le gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Pilatos entonces les dijo: pues tómenlo ustedes y crucifíquenlo ustedes, porque yo ningún delito encuentro en él. Los judíos le replicaron: nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, porque él se ha llamado a sí mismo Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se atemorizó aún más, dice el Evangelio de Juan. Le dio miedo porque en la cultura romana, pues era muy común este tema, ¿no? Los romanos tenían muchos dioses y para ellos era pues como que muy común que los dioses tuvieran hijos.
y tuvieran hijos con humanas, así, ¿no? Como Hércules y aquellos, bueno. Yo siempre confundo los dioses griegos con los romanos, no sé si Hércules era griego o romano, pero bueno, para los romanos esto era algo como común y luego pues como que sí les daba miedo, ¿no? ¿Cómo? O sea, ¿es hijo de un dios este? Y entonces Pilato dice que vuelve a entrar al pretorio para preguntarle a Yeshua, oye, a ver, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde eres? Le entró la duda a Pilatos con esto de que dijeron que era hijo de Dios. ¿De dónde eres? Pero Yeshua no le contestó, no le dio respuesta. Pilato se molesta y le dice, ¿no me contestas? ¿A mí no me hablas? ¿Qué no sabes que yo tengo el poder para soltarte y tengo el poder para crucificarte? Y entonces sí, su majestad Yeshua le respondió, ningún poder tendrías contra mí si no te hubiera sido dado de arriba. Por eso, el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Esto provocó en Pilatos, pues, sí, dice aquí que ya Pilatos estaba asustado. Bueno, se asustó más con la forma como Yeshua le habló, con la autoridad, con la determinación que Yeshua le habló. Y dice Juan, desde entonces, desde ese momento, Pilatos trataba de liberarle. Pero aquí viene la parte, ¿no? Importante. Pero los judíos, que seguramente se dieron cuenta de las intenciones de Pilatos de dejar libre a Yeshua, los líderes judíos le dijeron, si sueltas a este hombre, entonces tú no eres amigo del César. Todo el que se levanta como rey se opone al César, se opone al emperador. Al oír Pilatos estas palabras, hizo salir a Yeshua y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el enlosado, en hebreo Gabatá. Era el día de preparación de la Pascua de Pesaj. Era como la hora sexta, y Pilato le dijo a los judíos, aquí tenéis a vuestro rey. Otra vez, creo yo, burlándose. Entonces ellos gritaron, fuera, fuera con él, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey voy a crucificar. Replicaron los sacerdotes, no tenemos más rey que el emperador romano. No tenemos más rey que César. Y bueno, eso fue ya, digamos, la gota que derramó el vaso. Entonces es que Pilatos lo entregó para que fuera crucificado. Y tomaron a Yeshua y lo cargaron con su cruz y salieron hacia el lugar conocido como el Monte Calvario. En hebreo se llama Gólgota, conocido también como el lugar o el monte de la calavera. Esto entonces fue lo que ocurrió en el encuentro entre Yeshua y Pilatos. Como una, digamos, como algo todavía extra, Pilatos mandó poner una inscripción sobre la cruz de Yeshua HaMashiach. Y recordemos que en todo momento Pilatos estuvo diciendo, refiriéndose a Yeshua como el rey de los judíos. Y como ya dije, pues seguramente lo hizo siempre de manera irónica, de manera burlándose de ellos y todavía como una venganza quizás porque lo estaban obligando a crucificar a Yeshua. Como una venganza final, Pilatos mandó poner ese letrero donde decía Yeshua Nazareno, el rey de los judíos. Y todavía dice que fueron los líderes a
quejarse con Pilatos y a decirle, oye, ¿por qué escribes eso? No escribas que es rey de los judíos, mejor escribe que él se proclamaba como rey de los judíos. Y Pilatos dijo su famosa frase, lo que he escrito. Y así se quedó. Bueno, todo esto ocurrió, hermanos, entonces en el encuentro donde Pilato conoció a Yeshua. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Obviamente, si yo les pregunto a ustedes, ¿consideran que Pilatos fue inocente o fue culpable? Bueno, yo no creo que ninguno de ustedes piense que Pilatos fue inocente. Sin embargo, analizamos todo lo ocurrido porque vale la pena darnos cuenta que Pilatos hizo, digamos, varias cosas buenas. Hizo varias cosas a favor de Yeshua. Primero, Pilatos nunca estuvo de acuerdo en que Yeshua fuera llevado a juicio. Eso era lo primero. Desde un principio, Pilatos consideró a Yeshua inocente. Entonces, ese era un punto bueno para Pilatos. Segundo, Pilatos en todo momento defendió a Yeshua de los líderes religiosos judíos, quienes eran los que tenían la intención de matarle. Y Pilatos utilizó varios recursos para tratar de liberar a Yeshua. Incluso un recurso que utilizó, que no es mencionado acá, pero es mencionado en otro de los evangelios, es que Pilatos envió a Yeshua con Herodes. O sea, como un recurso, ¿no? de que ya lo dejaran ir, de que lo dejaran libre. Y Pilatos mandó a Yeshua con Herodes porque escuchó que dijeron, se refirieron a él como Galileo. Dijo, es de Galilea, pues entonces que lo juzgue Herodes, ¿no? Pero bueno, sabemos que Herodes tampoco quiso juzgarlo y lo mandó de regreso con Pilatos. Pero Pilatos hizo varias cosas para tratar de librar a Yeshua. Hay un momento en el diálogo entre Pilatos y Yeshua en donde pues pareciera que Pilatos pues despierta en él ciertamente un respeto, un temor hacia la persona de Yeshua, y donde la escritura dice que él pues estaba decidido a liberar a Yeshua. Sin embargo, cuando Pilatos estuvo decidido a liberarlo, vino la amenaza final de los líderes judíos, en donde le dijeron, si sueltas a este hombre, te vas a convertir en enemigo del emperador. Y entonces fue cuando Pilatos dijo, no vale la pena. Ni aunque mi esposa me esté diciendo que no tenga que ver con la muerte de este hombre, ni aunque yo esté convencido que este hombre es inocente, porque estoy convencido que es inocente, sin embargo, no vale la pena, no puedo enfrentarme al emperador, no puedo arriesgar mi cargo aquí como gobernador de Judea, no puedo arriesgar mi carrera política, quizás algún día llegue, ¿no? Más lejos. Seguramente muchas cosas pasaron por la cabeza de Poncio Pilatos y no pudo entonces con esta amenaza, y esa amenaza apagó su decisión por liberar a Yeshua y terminó firmando la orden de ejecución. ¿No cree usted, hermano, hermana, que en ese sentido, quizás algunas ocasiones nosotros mismos hemos actuado como Pilatos? ¿No cree usted que si comparamos de pronto nuestras acciones,
sí encontremos alguna semejanza con Pilatos. ¿No cree usted que de pronto, a pesar de que hemos tenido un encuentro con Yeshua, a pesar de que estamos plenamente convencidos acerca de quién es Yeshua, lo creemos, lo confesamos, lo declaramos, pero a pesar de eso, de pronto nos ponemos en contra de Yeshua? De pronto dudamos de Yeshua. De pronto las amenazas de alguien nos llevan a ponernos en contra de Yeshua. Y yo creo que más de una vez lo hemos hecho. Y en ese sentido, pues de pronto nos parecemos a Pilato. Caemos en el error de Pilato. Y no estamos dispuestos a arriesgar o sacrificar algunas cosas que consideramos importantes para nosotros. En el caso de Pilatos, él obviamente no iba a arriesgar, como ya dijimos, su carrera política. No iba a arriesgar su integridad física, porque imagínense que lo acusaran con el emperador de ser un traidor por causa de Yeshua. No, él no iba a arriesgarse a eso. Hermano, hermana, estamos en tiempos bien complicados, bien difíciles, en donde el sistema de este mundo nos va a amenazar. Nos va a amenazar constantemente, va a levantar amenazas de este tipo y amenazas todavía más graves. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado de no sucumbir ante las amenazas del sistema de este mundo. Porque la situación apenas está comenzando. La situación de la cual nos hablan las Escrituras, de la cual nos habló el mismo Maestro Yeshua. Esos días que vendrán, que ya están aquí, pues esto apenas está empezando. Y tenemos que estar preparados para soportar, para resistir ataques, persecuciones, tentaciones, amenazas de todo tipo, que van a tener como propósito ponernos en contra de nuestro Santo Maestro. Y si usted es como Pedro, que pensaba que él nunca negaría a Yeshua, bueno, pues recuerde lo que le pasó a Pedro. Y no se confíe, y no nos confiemos, sino más bien actuemos, hagamos lo que hay que hacer, pero hagamos las cosas de acuerdo al plan de nuestro Santo Maestro, no siguiendo nosotros nuestros propios planes, no siguiendo nosotros nuestras propias estrategias, no haciendo nosotros nuestra propia voluntad, sino apegándonos cuidadosamente a las instrucciones que nuestro Santo Maestro nos ha dado para este tiempo, para este momento. Sabemos que Pilatos definitivamente no obtuvo algo positivo de su encuentro con Yeshua. Es decir, Pilatos no encontró su redención después de su encuentro con Yeshua. Pudo, pero él lo rechazó. A Pilatos le pasó lo mismo que a aquel que es conocido como el joven rico. Aquel no estuvo dispuesto a sacrificar su riqueza. Pilatos no estuvo dispuesto a sacrificar su riqueza, tampoco su carrera, su integridad. Y si realmente queremos nosotros permanecer en el camino de Yeshua, tenemos que estar dispuestos a sacrificarlo todo por Él.
porque escrito está que el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de Yeshua, entonces tal persona encontrará la verdadera vida. Shabbat Shalom, mis amados hermanos. Shabbat Shalom, que el Padre Eterno les bendiga, nos bendiga a todos, rica y abundantemente, nos bendiga muchísimo en este día de Shabbat Matot. Y pues les invito a que nos acompañen en el resto de nuestras actividades en este día de Shabbat. Acompáñenos en las transmisiones que estaremos llevando a cabo el día de mañana, primeramente nuestro Padre Eterno. Recuerde usted el servicio de Shabbat a las 11 de la mañana y las clases por ahí de las 2, 3 y media de la tarde aproximadamente, una y otra. Estemos listos para unirnos a estas transmisiones y seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Padre Eterno y de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Bendiciones mil para todos mis hermanos que nos estuvieron acompañando. Shabbat Shalom. Nos vamos, nos despedimos